No sé si Santiu se me oye. ¿Se me oye por ahí al final también? Bueno, hemos conseguido que me oigáis. Ahora espero que consigamos que me escuchéis. Os prometo no más de 20 minutos. No más de 20 minutos. Me sorprende ver la cantidad de gente que ha venido hoy. La verdad no lo esperaba, es impresionante, pero al final, ostras, el evento se ha hecho bastante conocido. De hecho, hace un par de semanas justo pues estaba con un amigo y estábamos en una cena y él me dice: oye Adri, ¿has visto ese festival que se llama el Festival de la Conciencia? Que va a estar lleno de gente rara, componentes de gente bastante curiosa. Y yo claro, yo no sabía en ese momento qué decir. Dije, hombre, yo soy uno de esos ponentes. O sea, soy uno de esos raros. Y claro, mi amigo me dijo: hostia, Adri, ¿cómo es eso? Entonces se le puso la cara un poco pálida, ¿no? Y me dijo: eso es porque llevas un proyecto, porque tienes una asociación sin ánimo de lucro, porque eres activista. Y claro, en ese momento yo no sabía muy bien qué decir, porque la cosa es, cuando uno se define como activista y va y está en una fiesta, le preguntan: oye, ¿a qué te dedicas? Y dices: pues tengo una asociación sin ánimo de lucro. Bueno, la verdad es que cuando uno se define como activista no le invitan a muchas fiestas, pero tú verás que la persona que está al lado tuyo se le empieza a poner la cara pálida, se empieza a poner blanco pensando: hostia, me ha tocado al lado del que tiene un proyecto propio. Y seguramente pensará: me va a pedir dinero, o yo qué sé, o se va a estar toda la cena quejándose. Y el caso es que ves como automáticamente la gente tiende a evadirse cogiendo un teléfono que lo tiene siempre a mano, en un bolsillo, tiende a evadirse y ves como que está al lado, que se ha puesto justo pálido, empieza a enviar mensajes, que a lo mejor le está diciendo a su pareja: cariño, voy a volver a casa antes, que me ha tocado al lado del raro. Y entonces a uno le da por pensar, dices: hostia, tenemos teléfonos, tenemos ordenadores, tenemos internet, enviamos 20, 30 mensajes cada día por lo menos. ¿Para qué, no? Si al final, ostras, no podemos tener una conversación con la persona que está al lado nuestro, una conversación que lleve a algún lado, que pase del hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y esto que al final interactuamos entre todos nosotros, cada día vemos miles de personas, nos cruzamos con gente en el tren, nos cruzamos con gente de camino al trabajo, volviendo, y perdemos un poco la noción de quién somos, de que todos pasamos por el mismo tipo de situaciones, y a uno le da que pensar. El otro día pensaba: ostras, si nosotros enviamos, por ejemplo, 10 mensajes al día, 10 mensajes al día que no son nada, en 10 años habremos enviado un total de 70.000 mensajes. 70.000 mensajes en 10 años. Esos son una barbaridad de mensajes. Y dices: ¿cuántos de estos mensajes podríamos habernos ahorrado con una simple conversación? Solo haciendo una llamada, tomando un café con alguien. ¿Y cuántas veces vemos a gente que está pasando por situaciones difíciles o tenemos conflictos con alguien y piensas: a ese problema le falta una conversación? Falta que nos sentemos un día a hablar de cómo nos sentimos, cómo afrontar un conflicto y abordarlo conjuntamente, en vez de enviar mensajes para arriba y para abajo. De hecho, estudiando un poco sobre el tema de conversar con extraños, yo de hecho llevo 5 años haciéndolo, pero para prepararme para esta presentación e intentar resumir todo en 20 minutos, pensé: bueno, voy a leer información científica sobre el tema, y encontré unas estadísticas que no me saqué de la manga, sino que las estudió una entidad que se llama The American Psychologist Collective, porque ya sabemos todo que lo que viene de América va a misa. Y según esta gente, después de publicar un estudio que ocupaba más de 50 páginas, sacaron una serie de conclusiones que me pareció bastante interesante sacar a la luz. Y era sobre, principalmente, los beneficios de hablar con gente desconocida. Y principalmente habían 3. Uno era que era desestresante, siempre repartir mierda va súper bien para sacarse la suya.
La segunda y muy importante, es que hacía que las relaciones humanas sean más potentes, sean más fuertes, es decir, que consideremos más amigos aquellos con los que hemos tenido conversaciones cara a cara. Y la tercera y muy importante es que las relaciones sociales se desarrollan de una forma más rápida. Es decir, que tú vas a ver si algo va a ir bien antes que a lo mejor si estás enviando WhatsApp con esa persona. Es decir, que si alguien nos cae mal, a más hablemos, más nos daremos cuenta. Y al contrario también, o sea, si alguien nos cae bien, a lo mejor tomando un café lo descubriremos mucho más rápido que estando 3 meses enviando mensajes para arriba y para abajo. No sé si alguno de vosotros tiene Tinder y sabe de lo que hablo, pero más o menos va por ahí, enviar mensajes que muchas veces no llevan a ningún lado. Entonces, teniendo estos grandes beneficios, ¿por qué la gente no habla? ¿Por qué hemos dejado de hablar entre nosotros? ¿Por qué, sobre todo, hay un fuerte estigma hacia aquellos que no conocemos y nos olvidamos a menudo que aquellas personas que más queremos, algún día, hace tiempo, fueron totales desconocidos? Y este estudio, según los experimentos que hicieron, eran por 2 razones principales. La primera, porque pensamos que a los demás les importa un carajo lo que nosotros digamos, y a lo mejor no es así. La segunda es porque infravaloramos el poder de una conversación simple con un total extraño. No somos conscientes del efecto que tienen. En este experimento, si luego hay alguien interesado, se lo puede pasar, estudian el efecto de estas conversaciones y estudian la percepción de estas antes de que pasen. Es decir, preguntan a personas cómo creen que va a ser y luego ven cómo ha sido. Y se dan cuenta de que están infravaloradas. De hecho, si podéis coger la hoja que os he dado a todos, la página esta donde dice, estas gráficas ahora mismo no tienen sentido, pero luego las tendrán. Pues bien, ahora es cuando la van a tener. Y si me permitís, voy a coger la chuleta. Por un momento quiero que penséis en la respuesta a las siguientes 3 preguntas. Quiero que penséis del 1 al 10, ¿cuán incómodos creéis que os vais a sentir hablando con un desconocido? Quiero que lo penséis porque luego voy a coger a alguien y lo va a tener que decir en voz alta, Quiero que penséis en esto y quiero que penséis cuán conectados creéis que os vais a encontrar con estas personas. Es decir, cuán raro, cuán incómodo creéis que va a ser hablar con un desconocido, cuán conectados y cuán felices. Bien, lo tenéis pensado, del 1 al 10 tiene que ser medible. Vale, veo por allí Nasia que dice que sí con la cabeza. Nasia, ¿cuán incómoda crees que te encontrarías hablando con un desconocido? Un 2. Ah, bueno, tampoco te sientes tan incómoda. Bueno, es que Nasia es muy abierta, Nasia, de hecho, se dedica al networking. Pero bueno, un 2. ¿Cuán feliz y cuán conectada? ¿Conectada 3? Feliz 4. Pues bien, hicieron estas mismas preguntas a un total de 100 estudiantes de Estados Unidos, porque el estudio pasa allí, y después el ejercicio consistía en que hablaran con un desconocido y les hicieron exactamente las mismas preguntas después. ¿Cuán conectados se han sentido? ¿Cuán incómodo les ha parecido y cuán felices? Y en esta gráfica, en la primera, aquí donde pone awkwardness, significa cuán incómodos se han sentido. En color negro eran sus respuestas iniciales, sacar una media de 6 sobre 10, así que muy bien, Nasia, tienes un 2, no está mal. Y en blanco está lo que pasó después, que respondieron a posterior. Y oye, bajaron a la mitad, es decir, no es tan incómodo como pensaban que iba a ser. Sin embargo, si miras cuán conectados y cuán felices, te das cuenta de que la gente se sentía mucho más conectada de lo que esperaban que fuera y mucho más felices de lo que esperaban. Es decir, hablar con un extraño no es tan incómodo, al final te vas a sentir más conectado de lo que esperas y más feliz. Sin embargo, no se quedaron satisfechos con el resultado de estas estadísticas, quisieron ir un poco más allá y en el segundo gráfico que os muestro, el segundo y el tercero, hacen un poco más de hincapié quieren ver
quieren hacer las mismas preguntas con gente conocida y con gente desconocida para ver cuál sería el estándar. Es decir, la gente conocida sería el grupo control, la gente desconocida sería lo que experimentan. Y a la izquierda, creo que es a la izquierda, veréis donde pone, debajo de las gráficas, donde pone control y deep. Control significa conversaciones superficiales y deep, conversaciones profundas. Es decir, arriba están conversaciones con extraños, arriba a la izquierda conversaciones superficiales y a la derecha profundas. Y abajo son con familiares. A la izquierda, grupo control, son conversaciones superficiales y a la derecha conversaciones profundas. En realidad el patrón es bastante parecido en todos los gráficos. Sin embargo, algo que me sorprendió es que la diferencia es mucho más abismal en los grupos de gente desconocida que en la gente cercana. Es decir, más o menos, con la gente cercana la gente se esperaba lo que iba a pasar, mientras que con la desconocida era un poco más sorpresa, pero la sorpresa fue bastante grata. Y además, al hacer el estudio, al investigar sobre el tema, oye, me di cuenta de que habían muchísimos estudios sobre cómo ser mejores comunicadores, cómo hablar mejor con nuestros empleados, con nuestros familiares, cómo hablar mejor con el entorno que nos rodea, pero hay muy poca información sobre qué dañino puede ser no tener a nadie con quien hablar. Qué difícil y qué jodida puede ser la soledad, ¿no? Además, en culturas como la de Barcelona y en general la cultura latina, donde nuestros abuelos estaban acostumbrados a tener pues varios hermanos, parece que esta es la primera generación en la que la soledad empieza a ser un problema más grave. De hecho, mamá, ¿cuántos eran la yaya? ¿Cuántos hermanos eran la yaya? ¿Cuántos? 6. 6 hermanos. ¿Quién encuentra una generación joven con 6 hermanos? Muy poco. Además, mi yaya era una persona que nos reunía toda la familia para comer tortilla de patatas, sus croquetas y sus patatas fritas. Y además, me acuerdo que nos reunía a todos, en esa mesa habían 4 conversaciones a la vez, así pues intercaladas, como un grupo de WhatsApp, pero en la vida real. Y mi yaya además tenía algo muy peculiar, y es que en mitad de la comida le gustaba desaparecer un momento, cogía una bolsa de chuches y me la traía a mi habitación como si droga se tratara. Y venía y siempre me guiñaba un ojo como que ya estaban allí. Además, algo muy peculiar es que ella muchas veces no comía lo que cocinaba, siempre pensaba, aunque hubiera cocinado para 5 familias y un ejército, siempre decía, bueno, hoy no tengo hambre, voy a comer algo de fruta. Bueno, desafortunadamente, mi abuela se murió hace un par de semanas, no hace mucho, y bueno, quería hacer un poco de mención a ella hoy porque era alguien que realmente abordaba las situaciones con conversaciones, y otra cosa no, pero conversar le encantaba. De hecho, era una persona que nunca se quejaba cuando estaba enferma, cuando le pasaba algo, y la forma en la que nosotros nos enterábamos, mamá, era porque estaba callada. Si mi abuela estaba callada es que algo malo iba a pasar. Pero afortunadamente, antes de que falleciera mi hermana y yo, tuvimos la oportunidad de ir al hospital y despedirnos de ella, que es una gran suerte. Y cuando estábamos allí en ese ambiente tan solemne, bueno, yo pensaba, sabíamos que se iba a morir, ¿no? Y pensaba, bueno, ya, cuando llegues allá al cielo, pues yo qué sé, envíame una señal, envíame una estrella fugaz, ¿no? Pero pensé, bueno, mejor envíame 1 millón de euros, ya, pero o 1,5 millones por el sistema de tasas español. Pero lo que pasa es que me acuerdo que al salir de aquella habitación, que era bastante fría, porque además nos tuvimos que colar, porque era la UCI, aquella puerta que era tan pesada porque sabíamos lo que costaba salir de aquella habitación en esos momentos tan difíciles. Al salir me di cuenta de que ni aquel 1 millón de euros me iba a volver a dar la opción de volver a hablar con ella al final, y que es que daba igual, o sea, no iba a poder volver a hablar con mi abuela a pesar del dinero. Y yo pienso, tuve esta reflexión, dije, si cada uno de nosotros, mañana se levantara con 1 millón de euros, estoy seguro que estaríamos súper felices. Pero si a cambio tuviéramos que abandonar a nuestra gente querida, a nuestros hijos, amigos, hermanos, seguramente no estaríamos tan felices. Y pienso que cada mañana al final
nos despertamos con algo más que dinero. Nos despertamos con la opción de tener a la gente que queremos cerca. Y es que pienso que al final las cosas, el resultado de nuestro día a día son aquellas conversaciones que tenemos y también las que no tenemos. También aquellas que dejamos abandonadas, porque además aquellas que no tenemos tienen algo muy peculiar, y es que es como el pescado. Lo tienes debajo de la mesa y a más tiempo pasa, más tiempo cuesta abordar estas situaciones, y huelen y huelen y huelen, hasta que al final un día dices, pero ¿por qué no hablé con esta persona hace 10 años cuando aún podíamos solucionar nuestros problemas? Nosotros, bueno, muchas veces, gracias a este proyecto que ahora os voy a contar, pues he tenido la opción de conocer a gente maravillosa, he tenido la opción de conocer a activistas, gente apasionada por diferentes ámbitos de la sociedad, y al final me encuentro a mucha gente joven que dice, oye, yo quiero cambiar un poco esta sociedad, quiero cambiar un poco el mundo en el que vivimos. Y es que al final creo que perdemos un poco la noción de que la sociedad es el resultado de todas aquellas relaciones que tenemos entre nosotros. No es más, es el resultado de todas las conversaciones, de todas las relaciones que tenemos entre nosotros. Así que si queremos cambiar algo en la sociedad, tenemos que empezar por restaurar aquellas relaciones rotas o deterioradas que huelen a pescado y que están debajo de la mesa. Y la mejor forma de hacerlo es coger el teléfono y llamar a esa persona y reunirnos para hablar sobre aquello que quizá hace tiempo que deberíamos haber hablado y que no, por miedo, por vergüenza, no lo afrontamos, y a lo mejor la otra persona piensa igual. Muchos de nosotros seguro que tenemos algún amigo con el que nos enfadamos en su día, una expareja, un jefe, y es una pena porque te apetecería tomar un café con esa persona y sin embargo por no coger el teléfono no lo hacemos. Y así es como la sociedad poco a poco se va deteriorando con estas cosas tan simples. Es más, cuando pensaba en esto, justo me vino a la cabeza una historia muy personal, que es cómo empezó este proyecto. Al final, yo tenía 22 años, era un día de noviembre, la verdad un día bastante feo, llovía, era oscuro, y yo estaba pasando por una serie de cosas un poco complejas. Nada grave, ¿no? Pero, oye, una situación de estrés en casa, el trabajo no me iba muy bien, y un día mi jefe me dijo algo un poco feo en una reunión, no me acuerdo qué era, pero vamos, que seguro que era feo y tenía yo razón. Y me dijo, no sé, ese día dije, mira, ¿sabes qué? Cojo y me voy. Voy a coger mis cosas, cerré el ordenador en mitad de la reunión, de la libreta, y me largué. Dije, no quiero estar más aquí. Y caminando yo iba escuchando en mis cascos de música, iba escuchando Linkin Park, no sé si conoceréis el grupo, pero bueno, es bastante desestresante, y caminaba por la ciudad hasta que llegué a Collserola. No sé cuánta gente habrá aquí de Barcelona, pero bueno, Collserola es la montaña de aquí, y subiendo llegué pues prácticamente a la cima, y como decía, era un día de mierda, la verdad. O sea, hacía una olor a humedad, hacía frío, estaba oscuro, era noviembre, además había un poco de niebla que aquí nunca suele haber. Y apareció un señor así como medio por arte de magia, un señor mayor, gordo, con barba. Yo pensaba que Santa Claus se había anticipado, ¿no? Y ese señor, que al final no era Santa Claus, sino que se llamaba Ramón, hablando con él, me dijo una cosa que entonces sí que me hizo reflexionar. Yo pensé, oye, ¿por qué no hablamos más con gente como Ramón? Que en realidad su opinión pues me importaba un carajo, me importaba un carajo, ¿no? Porque era alguien que no conocía. Y me dijo Ramón, oye, ¿cómo te llamas? Y yo le dije, pues mira, yo me llamo Adrià. Me dice, pues Adrià, ¿sabes qué? Dice, tú no es que estés descontento con la vida, sino que estás descontento con la vida que estás llevando. Y esa es la realidad de muchísimas personas. Cuando yo salí de la montaña, cuando empecé a bajar otra vez con Linkin Park, pues yo me fui con una sensación mucho más de desahogo, mucho más tranquila, porque había hablado con alguien que su opinión me importaba poquísimo, porque no nos íbamos a volver a ver. Y fue allí cuando me di cuenta de lo importante que es hablar entre nosotros, de lo importante que es expresarnos, comunicarnos.
salir un poco del ordenador, del móvil y tener conversaciones reales. Y ese fin de semana dije, oye, voy a devolverle el favor a la sociedad, voy a coger 2 sillas y voy a ponerlas en mitad de la calle con un retro en el suelo que diga conversaciones gratis, así de simple. Y yo me sentaría en una de las sillas y esperaría que cualquier persona que le apetezca pueda sentarse y hablar con un total extraño. Así de simple, ¿no? 2 sillas y un rétulo. El primer día estaba nerviosísimo, yo tenía un libro, me temblaban las manos, no podía concentrarme en el libro. Pensaba, ¿cómo he acabado yo en la vida aquí? O sea, ¿qué he hecho para estar ahora en la Catedral de Barcelona, ahí en medio sentado, con un rétulo de conversaciones gratis? Pero bueno, lo disfruté, tengo que decir que lo disfruté al final. Apareció una señora que me contó una historia muy interesante y al final me animó a seguir. Y lo hice otro fin de semana, y otro fin de semana, otro fin de semana, hasta que al final, de alguna forma u otra, tú sabes cuando te invitan a una fiesta a la que no quieres ir, pero acabas saliendo y llegas a casa a las 7 de la mañana, pues algo parecido. Al final creamos una organización sobre esto, creamos un proyecto que se llama The Free Conversations Movement, se llama así porque en el rétulo ponía Free Conversations. Era la época antes del COVID, así que había mucho más turismo. Empezamos a salir en muchos medios de comunicación, cosa que no esperábamos, medios muy muy grandes. Empezó a escribirnos gente que querían hacer lo mismo en sus ciudades, y ostras, al final es que nos vimos obligados a hacer este proyecto, a hacer una ONG oficial de esto. Entonces ahora mismo tenemos gente en Japón, tenemos gente en México, en Barcelona, tenemos gente en Francia y la última persona se ha incorporado en Sudáfrica, y somos más y más cada día las personas que creemos en este tipo de proyectos que son tan simples y de una brutalidad tan grande, que es tan fácil como salir a la calle con 2 sillas y ofrecer conversas gratis. Y además tengo que deciros una cosa, los nervios que tenía el primer día eran totalmente, al final me di cuenta que eran totalmente injustificados. He conocido gente maravillosa, he conocido gente increíble, gente con unas historias que inspiran. Yo he podido vivir en mi propia carne los efectos positivos que puede tener una conversación. He visto a gente sentarse e irse emocionada, irse con que te pide un abrazo tan fuerte que al final te estremece, te llega adentro y dices, ostras, esta persona tenía que hablar con alguien y ha podido. Entonces, nuestra relación con la tecnología, nosotros no somos antitecnología, pero sí que creemos que como personas y humanidad, nuestra visión sobre tecnología, creatividad y entretenimiento tienen que ir de la mano, tienen que ir casados con visiones de humanidad, de compasión y de compromiso con el bienestar. Es por eso que nosotros tenemos una misión muy muy simple, que es que cualquier persona tenga acceso a poder hablar con alguien sin miedo a ser juzgada y sin miedo al qué dirán. Afortunadamente vamos siendo más y más personas que nos sumamos. El COVID nos ha pasado factura también. Hemos perdido muchos voluntarios, no porque se hayan muerto, sino porque se ha prohibido, bueno, claro, por el tema de restricciones se nos ha complicado un poco, pero ahora empezamos a salir. Entonces, de hecho, si veis la cara reversa de vuestras hojas, ahí hay un formulario para todas aquellas personas, oye, que quieran apoyar de cualquier forma. Hay gente que tiene tiempo y quiere ser voluntaria, nos parece estupendo. Hay gente que quiere ser donante, lo necesitamos también. Entonces, lo que no tenemos son bolígrafos. Pero si alguien quiere apuntarse al proyecto, veréis que están justo debajo de todas las formas que podéis contactarnos y respondemos a todos los mails, todos los mensajes y todos, bueno, si nosotros como proyecto de Free Conversation no respondemos a los mensajes, mal vamos, ¿no? Pero os animaría a que si alguien se ve con ganas, que por favor nos escriba y nosotros se lo agradeceremos de corazón. Así que muchas gracias por venir hoy.